La música medieval, trovadores y juglares. Música profana es aquella que no tiene una función religiosa. Es toda aquella música que no sirve para rezar, sino que tiene otras utilidades. Por ejemplo, entretenerse, bailar, contar una historia, expresar un sentimiento. Se ha interpretado tradicionalmente en palacios, ciudades y pueblos, en teatros. En la Edad Media existían dos tipos de músicos bien diferenciados, los trovadores y los juglares. Aquí tienes un dibujo que representa de pie a un trovador y agachado a un juglar. Ahora aprenderemos las diferencias entre ambos. Los trovadores eran poetas y compositores. Por tanto, podríamos decir que es como los cantautores actuales. Pertenecían a la nobleza. Su tema era el amor cortés. Este era un concepto literario que expresaba el amor de una forma noble, sincera y caballeresca. Y cantaban en su lengua vernácula, es decir, la lengua del sitio en donde nacieron, y no en latín como la música religiosa. Evolución. El movimiento trovadoresco nació en el sur de Francia y se fue extendiendo por Europa. En cada época y lugar se ha ido llamando de una forma diferente, con características propias. En el siglo XII, en el sur de Francia, como ya hemos contado, estaban los trovadores. En el siglo XIII se extendió al norte de Francia y se llamaron troveros. Y en el siglo XIV pasó a la zona de Alemania llamándose Meistersingers. Algunos trovadores y trovadoras famosos: Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania; Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra; Pedro III el Grande, rey de Aragón, Valencia y Sicilia; Federico III, rey también de Sicilia; Beatriz de Día, la condesa de Día; y Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. Fijaos que solo hay una mujer en esta lista. El motivo es sencillo: hubo mujeres que escribieron letra, música y cantaron como trovadoras, pero sus nombres no han quedado escritos en ningún sitio y se ha perdido su legado. Los ministriles eran músicos que acompañaban a los trovadores en la corte con sus instrumentos. Los trovadores, como ya sabes, eran de origen noble y consideraban un orgullo su actividad literaria y su canto, pero les parecía bajo el tocar instrumentos con sus manos, puesto que la nobleza en la Edad Media detestaba el trabajo manual. Hoy en día es muy difícil poder escuchar y vivir la música como la vivían los trovadores de aquella época. Sin embargo, hay algunos grupos que intentan reproducir la música tal y como era entonces. Aquí puedes ver un grupo tocando instrumentos medievales y cantando una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, la conocida Santa María Estrela do Día. Podemos imaginarnos cómo sería la música en la corte de Alfonso X el Sabio. La temática de su música era religiosa, sin embargo la consideramos música profana, porque no estaba pensada para el rezo. Nos cuenta muchos sucesos que se atribuyen a la intervención de la Virgen María, sobre todo milagros realizados por ella.
Se pretendía entretener por una parte, pero también difundir y potenciar la religión cristiana, ya que en aquella época en los reinos de la península ibérica se daban las tres religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Ahora puedes escuchar la misma cantiga en una versión de un grupo de música antigua mucho más refinado. La calidad de los músicos es excelente, sin embargo perdemos la veracidad de la música medieval. Está interpretada en un concierto tal y como se hace la música hoy en día. Esta cantiga se hizo tan famosa y es tan popular incluso hoy en día que muchos coros y orquestas la interpretan como si fuera música clásica, por supuesto en concierto. Santa María, incluso un grupo musical chileno ha llegado a interpretarla durante el confinamiento de 2020. Los juglares, por su parte, eran artistas ambulantes que ofrecían su espectáculo en plazas y calles públicas a cambio de unas monedas o comida. Su tema favorito eran los cantares de gesta, aunque también hacían malabares, acrobacias, juegos, tocaban instrumentos, etc. A veces podían ser contratados por la nobleza como entretenimiento en fiestas y banquetes de reyes y nobles. La música que cantaban los juglares no la componían ellos, era música y poesía compuesta por otras personas, normalmente por trovadores. Los cantares de gesta eran largos poemas épicos en los que se narraban las hazañas de un héroe. Uno de los más conocidos en España es el poema del Mío Cid. Los juglares en su espectáculo solían incluir algún cantar de gesta y contaban así las hazañas de los héroes de la época. Pero recuerda que la poesía no se recitaba, se cantaba. Por tanto, los juglares debían saber cantar y normalmente acompañarse de algún instrumento. Queridos oyentes, os quiero deleitar con un poema épico, especial e histórico, el poema del Mío Cid, aquel caballero desterrado por su propio rey, aquel caballero. Qué buen vasallo si hubiese tenido buen señor. Aquí puedes escuchar una versión muy interesante del poema del Mío Cid. Nos cuenta el poema del Mío Cid en versión rapeada. Contra Almudafar el traidor, siendo solo un infanzón, las envidias despertó, y así lo desterró el rey Alfonso su señor. Alejólo de sus hijas, doña Elvira y doña Sol, dejó sola a su mujer, doña Jimena, y se marchó. Pero sus mesnadas sin duda le acompañaban, siguiéronle de cerca allí donde cabalgaba con gran valor, y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Mío Cid, el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó. Por último, hubo un tipo de músicos muy especial que solo se desarrolló en la Edad Media. Eran clérigos vagabundos y estudiantes pobres pícaros, asociados normalmente al mundo urbano y universitario.
A veces eran expulsados del sacerdocio por problemas con la bebida, por sus críticas a la iglesia o por otras cuestiones. Normalmente vagaban de taberna en taberna y se les ofrecía algo de comida a cambio de sus canciones, que ellos mismos componían. Pensad que en la iglesia estaban las personas que sabían leer y escribir y que conocían mejor los saberes de la época. Por tanto, los goliardos eran personas cultas que sabían componer tanto poesía como música. La música de los goliardos nos ha quedado gracias al hecho de que ellos sabían escribir y dejaron por escrito algunas de sus canciones, incluso con partituras. La más conocida se llama Carmina Burana. Esta colección de cantos y de poemas tratan sobre el gozo por vivir, los placeres terrenales, el amor carnal y además realizan críticas satíricas a los estamentos sociales y a la iglesia. Cuando se descubrieron estos poemas, solo se encontró la letra, y un compositor del siglo XX, Carl Orff, realizó una composición para coro y gran orquesta muy conocida, utilizando esta letra medieval. Más adelante se encontrarían también partituras y se podría interpretar los originales medievales, con instrumentos de la época, por supuesto. Aquí escuchas el primer poema llamado O Fortuna. Resumen de la clase. Los trovadores eran poetas y compositores de la nobleza, acompañados por los ministriles. Los juglares eran músicos ambulantes, realizaban espectáculos callejeros. Los goliardos eran clérigos y estudiantes pícaros, realizaban sátiras a la iglesia y cantos a los placeres terrenales. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.